para nosotros aceptar ciertas ideas o ciertas doctrinas que la Biblia enseña acerca de Dios. Y Dios nos enseña que es nuestro Padre. Y eso es algo que podemos aceptar y podemos asumir bien. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dudas, cuando vienen las luchas, las enfermedades, las dificultades, cuando realmente vienen las tentaciones, entonces esa creencia o esa verdad que hemos asumido nosotros en nuestra cabeza de que Dios es nuestro Padre se pone a prueba y se ve si realmente confiamos en Él. Porque, como sabemos bien, la fe tiene dos ingredientes fundamentales, y es conocimiento y confianza. No basta con conocer que Dios es nuestro Padre si realmente no confiamos en Él. Y por eso Jesús en el Sermón del Monte nos enseña cómo se aplica esto, esta gran verdad de que Dios es nuestro Padre. Capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene su propio mal, sus propios problemas. Cada día ya tiene sus problemas. Resulta admirable que nuestro Señor Jesucristo hable así de Dios y confronte nuestra fe en Dios con el problema. Porque cuando somos movidos a resolver los problemas a nuestra manera y a angustiarnos por no tener la solución de ellos, nos olvidamos de que Dios tiene el control. Cuando decimos que Dios es nuestro Padre, quiere decir que Él es nuestro Padre y está a cargo de todas las cosas. Soy hijo de Dios porque por amor de Jesucristo, Él me ha recibido como su hijo. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo y nos escogió para ser sus hijos, para ser sus amados, para que en Cristo pudiésemos tener la herencia. Y por lo tanto, si somos sus hijos, quiere decirse que Dios cuida de sus hijos. Dios, como nuestro Padre, sabe de qué cosa tenemos necesidad. Piensa por un momento cuando eras niño. Cuando eras niño, pequeño, ¿te preocupabas alguna vez si había comida para comer? ¿Te preocupabas si ibas a tener vestido? Generalmente no lo hacías. Estabas confiado en que tu padre, tu madre iban a sustentar tu vida. Y por lo tanto estabas despreocupado, te ocupabas de otras cosas, te ocupabas de ir al colegio, de salir con tus amigos, de vivir tu vida, pero tú nunca te has preocupado, de cuando eras pequeño, no te preocupabas de estas cosas porque sabías que tu padre iba a proveer. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor es que Él, que es nuestro Padre, sabe de qué cosa tenemos necesidad y no quiere que estemos afanosos y angustiados, porque esto significaría una falta de fe. Significaría que no nos fiamos de Dios, significaría que no estamos confiando en Él, significaría que nuestra fe sirve para nuestra cabeza pero no llega al corazón. Significaría que estamos como los demás que no conocen a Dios, totalmente angustiados por el día de mañana. En esta crisis económica tan profunda que estamos sufriendo y que vamos a padecer, estamos todos preocupados, sobre todo aquellas personas que ya no tienen un empleo
aquellos que no saben qué va a pasar con su empresa, aquellos que no saben qué va a ocurrir, si van a tener para comer o no. Y eso que ocurre en un país como este, donde tenemos un estado del bienestar que está maltrecho, pero todavía continúa ese estado de bienestar. A pesar de eso, ¿qué crees que puede suceder cuando estamos hablando de otros países donde la situación es mucho peor? Pero mira, lo que Dios nos dice es que debemos confiar en Él. Buscar primero su reino quiere decir descansar en Él, confiar en Él, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él va a cuidar de nosotros. El Señor es nuestro pastor y nada nos ha de faltar. Y es por esto que dice vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y Dios muchas veces se proclama y se define así como nuestro Padre, para hacernos ver que no tenemos nada que temer y que Él es todopoderoso. Él no pierde el control. Por eso nos dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estamos entonces confiando en Dios. Y como dice aquel salmo, tú me has hecho confiar en ti como un bebé en los brazos o en los pechos de su madre. Y esto es algo tan maravilloso, la ternura con la que Dios nos quiere tratar. Y así deberíamos confiar nosotros como niños que simplemente están en los brazos de su madre y que no tienen nada que temer. Esto es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a resolver las cosas y es normal que lo hagamos. También Dios nos ha dado una capacidad para ello. No estamos diciendo con esto que no tengamos que ser activos en proveer los medios y buscar la manera de poder sustentar nuestras vidas. Estaría bueno. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es que una cosa es la ocupación y otra cosa es la preocupación. Una cosa es que estemos ocupados activamente en buscar el sustento y otra cosa es que estemos angustiados por el día de mañana, angustiados por lo que debemos de comer, angustiados por el vestido, angustiados por cosas que aunque son básicas, que aunque son importantes, que aunque son de vital importancia, no son tan importantes como el reino de Dios mismo, como el Señor mismo. Por eso Jesús, en aquella oración maravillosa que después, si Dios quiere, iremos analizando, pero el Señor Jesús en aquella oración maravillosa dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ves el orden? Primero Jesús dice que debemos santificar al Padre, reconocerle que es nuestro Padre, aquel que está con nosotros, y eso una figura de amor, de cuidado, de autoridad también, pero de amor, de cuidado. Y dice ahí: tú debes de ser santificado, tu reino es lo más importante para nosotros, que reines en nuestros corazones, en nuestras vidas, con tu poder y tu gracia, que podamos hacer tu voluntad, tal como se hace en el cielo, también lo podamos hacer aquí en la tierra, y tu voluntad sea hecha finalmente en la tierra, como así sucederá. Y después dice: ahora Señor, danos el pan de cada día. No el pan para 20 años, no el pan para un año, sino el pan de cada día, porque el Señor quiere que dependamos de Él cada día, y que cada día le traigamos a Él lo que nos preocupa. Nuestro Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué ha dicho que le pidamos? Sencillamente porque es la manera de que estemos en comunión con Él y que nuestra fe trabaje en una confianza total en Él. Y la palabra de Dios está llena de promesas, a cuál de ellas más maravillosa, acerca de la ansiedad, la inquietud, la preocupación. Y el que estas cosas, la ansiedad y la preocupación, todas estas cosas, nos aparten de nuestro verdadero cometido, que es estar sometidos al Señor, servirle a Él, estar en comunión con Él, descansar en Él como nuestro Padre. El apóstol Pablo dice así: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es por esto que él agradece las ofrendas que se le habían enviado cuando él estaba en la cárcel. Y él dice que es fruto de justicia para ellos, y después les promete: él va a suplir también todo lo que os falta. Porque él había aprendido, el apóstol Pablo, el secreto. El secreto es estar contento cualquiera que sea tu situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, aunque para Pablo la abundancia era tener lo suficiente, tener comida y vestido y un techo. Dice: con eso estemos contentos. Ese era el contentamiento para Pablo. Pero él dice:
sé vivir humildemente, sé tener escasez, sé tener abundancia también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había ninguna necesidad, no había ninguna preocupación, no había ninguna angustia, no había ningún temor, no había ninguna amenaza que hiciera que el apóstol Pablo dejara de confiar en el Señor y de poner su vida en sus manos. En eso consiste ser cristiano, en confiar en Dios, en confiar que en el Señor Jesucristo tenemos todo lo necesario, porque aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también generosamente con Él todas las cosas? Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe cuándo lo necesitamos. Él sabe cómo lo necesitamos. Y Él siempre provee la manera en que vamos a recibir aquello que precisamos según su voluntad, según su gracia, según su misericordia. Y por lo tanto todo está en sus manos y no perdemos nada si le ponemos a Él en primer lugar. Estaba esta mañana leyendo la historia de cierto rey de Israel que había alquilado con su dinero a unos mercenarios para que le defendieran del enemigo. Y Dios dice que eso estaba mal hecho, que Dios no aprobaba tal cosa, que debía confiar en Él y Dios le iba a dar la victoria. Pero claro, entonces ese rey pregunta, ¿qué va a pasar con esos talentos que yo he pagado para estos hombres? Los voy a perder si después echo a los mercenarios fuera a que se vayan a su casa. Voy a perder toda esa cantidad de dinero. Pero Dios le dice a través del profeta, Dios puede darte mucho más. No te preocupes por el dinero que has perdido. Preocúpate de hacer la voluntad de Dios. Preocúpate de confiar en Dios. Porque nuestro Señor no se deleita en la fuerza de los carros y los caballos. Nuestro Señor se deleita en que confiemos en Él. Entonces Dios le dice, no te preocupes por el dinero que has perdido. Dios puede darte mucho más. Si ponemos primeramente al Señor en nuestras vidas, si primeramente es Él antes que ninguna cosa, entonces será realidad lo que Jesús dijo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abrirá. Todo aquel que busca, encontrará. Y así el Señor Jesús nos enseña que confiar en Él, confiar en el Padre, de una manera tan sencilla, de una manera tan clara, hará que nuestra vida se despeje de toda angustia y preocupación y podamos vivir con gozo. Porque no vamos a hacer, por mucha preocupación que tengamos, no vamos a añadir una hora al curso de nuestra vida. No vamos a conseguir nada. Entonces, mantengamos la serenidad y consolémonos y fortalezcámonos en el Señor. Él está en control de todas las cosas. Él sabe todo lo que necesitamos. Y seamos activos en buscar los medios para nuestra subsistencia, en la total confianza de que el Señor proveerá todo lo necesario. Él proveerá para nuestras vidas. Hay tantas veces en que Él lo hace. Cuando no tenían nada que comer, Él les multiplicó el pan y los peces a todas esas personas. Y cuando les envía a predicar, les recuerda simplemente, no llevéis nada, yo voy a proveer todo lo necesario. Y al volver, les preguntó Jesús, ¿os faltó algo? Nada nos faltó, Maestro, nada nos faltó, Señor. Bueno, entonces, si confiamos en Él, haciendo nuestras las palabras del gran Salmo, el Señor es nuestro pastor, es nuestro Padre, es nuestro cuidador. Él nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna, para darnos perdón, para darnos comunión con Él, para darnos a su Espíritu Santo que produzca frutos en nosotros. Él no nos va a abandonar. Por eso busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Confiemos entonces en el Señor, descansemos en Él, y ya que es nuestro Padre, ya que hemos creído con nuestra mente que es nuestro Padre, confiemos también en Él con todo nuestro corazón. Vamos a acercarnos al Señor entonces para orar un momento. Tú eres fiel, oh Padre, siempre has provisto para cada necesidad. Nunca nos has abandonado. Aún en los momentos más duros, difíciles, cuando todo parecía oscuro, cuando nadie nos podía ayudar, cuando nadie nos quería ayudar,
cuando no teníamos ninguna salida, ninguna solución. Tú y solo tú has estado con nosotros proveyendo de manera milagrosas, de manera increíble, de manera admirable, trayendo, Señor, sustento a nuestras vidas, salvándonos de enfermedades, de dificultades y trayéndonos hasta el día de hoy. Hasta aquí nos has ayudado. Es difícil confiar en ti, Señor, porque nuestros corazones incrédulos, nuestros corazones pecaminosos nos llevan una y otra vez a la duda, al rechazo de tu autoridad, al creer que tú no estás en control, al pensar que el control lo tenemos nosotros, o el control lo tienen los gobernantes, o el diablo, o el mundo, o el dinero, y nos olvidamos que el control, la soberanía, el poder y la gloria y toda autoridad te es dada a ti en el cielo y en la tierra. Así que, Padre, gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Rey, y Él va a proveer. Y uno de tus nombres maravillosos, Señor, es Yahvé Jireh. El Señor proveerá. Ahora te pedimos, Señor, que tú proveas entonces en nuestro país con esta crisis económica tan fuerte. Provee alimento, provee empleo, provee sustento. Provee, Señor, economía para cada uno de tus hijos conforme nos tienes prometido en tu palabra. Y también provee las mismas cosas para aquellos que hasta el día de hoy te rechazan. Porque, Señor, tú eres bueno también con los malvados. Tú haces llover sobre el campo del justo y del injusto. Tú eres bondadoso con aquellos, Señor, que aún te desprecian. Ten misericordia entonces de nuestro país, de nuestra iglesia, de nuestras vidas, y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti como el bebé en los brazos de su madre. Te pedimos tu bendición para este día y tu provisión en todas las cosas, en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, pues hasta mañana, si Dios quiere, que tengáis un buen día y que el Señor nos conceda que podamos confiar en Él un día más.